Bien, como sabemos, se han presentado proyectos de ley para, de alguna manera, proteger legalmente a los militares que están peleando en el BRAE. Uno de ellos establece la necesidad de un informe técnico previo para que el fiscal pueda acusar, digamos, a un militar que ha disparado, que ha ocasionado una muerte. La Fiscalía ha rechazado esto como una injerencia. El otro proyecto establece que los militares pueden levantar los cadáveres de militares que han fallecido en el combate, si es que los fiscales están lejos, en fin, no pueden llegar o les es complicado. Estamos con Carlos Chipoco, que es abogado, que es además que dirige la Maestría de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos del CAEN, y que tiene una visión muy especial de este asunto, publicada en algunas columnas en el diario Correo. Carlos, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Bueno, en esa columna que yo he leído hace poco, usted va más allá, dice que en realidad deberían ser incluso jueces militares los que juzguen esto, porque aquí no estamos ante una lucha contra los delincuentes en general, sino estamos hablando de un conflicto armado, no internacional, en el que se aplicaría la Convención de Ginebra, el derecho internacional humanitario y no el Código Penal. ¿Cómo es esto? Mire, Jaime, lo primero que tenemos que entender es que quienes están combatiendo en el BRAE son soldados y oficiales que están combatiendo para defender la Constitución, el orden establecido y defender nuestros derechos, para que ese terrorismo no se extienda al conjunto del país y no amenace a nuestras familias como amenazó el terrorismo durante la década del 80 y el 90. Entonces son nuestras Fuerzas Armadas que están protegiéndonos. Entonces hay que discutir cómo ayudarlas a hacer ese trabajo de protección de nuestros derechos humanos. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que pasa acá? Mire, al margen de quién sea el que administre el problema, quién sea el que administra justicia, el problema está en saber qué es lo que ocurre en la zona. En la zona hay un conflicto armado no internacional. Así se denomina en el derecho internacional humanitario. Eso no conlleva ningún reconocimiento, ningún estatus ni ningún privilegio para los terroristas. Pero permite la aplicación del derecho internacional humanitario, que permite ciertas reglas de combate que son distintas a las del combate a la delincuencia. Yo le voy a poner un ejemplo. Hace poco un grupo de oficiales y de soldados fueron acusados por el Ministerio Público porque había un terrorista que había muerto con 8 impactos de bala. Terrible que haya muerto. Toda muerte es desagradable. Y, por supuesto, la sospecha que había era que si te había muerto por 8 balas había sido ejecutado. Probablemente si un carterista recibe 8 balas en Lima, es probable que haya habido un exceso policial. Pero en combate en la selva, eso es algo normal. Hay intercambio de granadas. Los terroristas tienen lanzacohetes, derriban helicópteros. Entonces, no se puede tratar a un delincuente que roba carteras o relojes como a un delincuente que está haciendo un ataque armado de proporciones contra el Estado y que tiene además recursos de narcotráfico, que tiene capacidad militar y que en consecuencia el tipo de ataque militar que tiene que hacer el Estado es distinto. Ahí se aplica el derecho internacional humanitario. El problema está en que los fiscales no conocen esto, Jaime. Los fiscales y los jueces no han estudiado Derecho Internacional Humanitario ni en la universidad, ni en la Academia de la Magistratura, ni ha sido una materia de examen para que el Consejo de la Magistratura los nombre como jueces o fiscales. Entonces, ahí hay un déficit que pone en peligro efectivamente la capacidad legal de juicio respecto a la conducta de la Fuerza Armada. Pero usted dice que no debería aplicarse el Código Penal. Claro, el Código Penal está pensado para una situación de normalidad. El Código Penal primero... Pero ¿cómo no se va a aplicar, digamos, o habría que sacar una ley que diga para este caso rige la convención? El artículo 3 común a las 4 convenciones de Ginebra de 1949. Mire, yo creo que en este caso el Código Penal tiene que absorber el derecho internacional humanitario y tenemos que llevar a cabo un proceso de educación en el campo del derecho internacional humanitario de los jueces, de los fiscales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de apreciaciones permite el derecho internacional humanitario? Por ejemplo, fíjese, hay un campo que se llama los blancos legítimos. Hay blancos legítimos
que permiten que se pueda, por ejemplo, atacar una localidad si se convierte en un blanco militar, porque en esa zona hay terroristas con armas. Eso permite en un conflicto armado internacional un ataque que sea proporcional, que vaya encaminado a impedir el menor daño posible a la población civil, pero puede haber daños colaterales. Hay que entender que eso ocurre en un conflicto armado no internacional. Y no tiene que haber, eso no ocurre en el combate, pues en el combate a la delincuencia ordinaria, pero sí a terroristas que tienen lanzacohetes. Y que fíjese usted, Jaime, ellos están ahora en el BRAE, como estaban en Chuches en el 80 y terminaron en Lima en el 90 y tanto, ¿no es cierto? Entonces, estos terroristas se pueden extender a lo largo del país. Es cierto lo que usted dice, que la Fiscalía no entiende que el tipo de realidad es distinta y que hay que aplicar la ley de otra forma, porque, por ejemplo, de las declaraciones de la propia Gladys Echaíz en La República hace unos días, donde ella dice, por ejemplo, si hay que llegar al uso, hablando precisamente de los militares en el BRAE, si hay que llegar al uso del arma letal, debe ser en legítima defensa y por una razón justificada. Eso se puede aplicar a un policía en la ciudad frente a un delincuente. Pero imagínense una patrulla que está persiguiendo una columna terrorista. Tiene que actuar ofensivamente, tiene que sorprenderlos, tiene que eventualmente emboscarlos a los terroristas. No hay una actitud defensiva. Entonces, ¿por qué? Porque hay un conflicto armado no internacional. Bueno, pero ¿cómo hacemos para introducir entonces este código yo creo que hay que modificar el Código Penal e introducir normas del derecho internacional humanitario en el Código Penal, y hay que capacitar a los fiscales y jueces, ¿no? Mientras esto no ocurra, los miembros de las Fuerzas Armadas, que por supuesto no pueden matar a civiles, no pueden hacer ejecuciones extrajudiciales, no pueden violar derechos humanos, ¿no? Eso está descartado. A eso no les permite el derecho internacional humanitario. Mientras tanto, los oficiales y miembros de las Fuerzas Armadas están desguarnecidos, porque les quieren aplicar un derecho penal que no se aplica a esta situación de conflicto armado. No es una situación pues delincuencial. Y déjeme decirle, Jaime, que acá es importante entender que no se está, yo creo, ¿no? La lógica no es darle carta blanca a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están para defender los derechos humanos de los peruanos y en consecuencia tienen que protegerlos. Además ya aprendieron ellos, al final de en los 90 desarrollaron una estrategia de alianza con la población, respetuosa de los derechos humanos. Eso ya aprendieron, esa doctrina ya la tienen incorporada, ¿no? Mire, Jaime, incluso ha pasado hoy día, yo tengo el privilegio de dirigir una maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos en el Centro de Altos Estudios Nacionales, que es la entidad educativa más importante del sector defensa, donde estudian los coroneles que van a ser generales, donde estudian también miembros de la Defensoría del Pueblo, también algunos fiscales, algunos jueces. Esto supone un cambio, porque la educación en derechos humanos y en estos temas de derecho internacional humanitario es fundamental para poder cambiar justamente una práctica estatal en el país, ¿no? Bueno, pues por fin escuchamos una cosa de pleno sentido común, sumamente sensata, acerca de cómo debe manejarse la justicia en una situación de conflicto interno no internacional, ¿no? Conflicto armado no internacional. ¿Cómo debe aplicarse entonces en estos casos el Código Humanitario, el derecho internacional humanitario? Yo no sé, me estoy aprendiendo las palabras, pero es obvio que la cosa tiene que ser así. Ojalá que se tome esta iniciativa. Gracias, doctor Chipoco, por su participación en la hora. A usted, Jaime, muchas gracias por leer los artículos. Vamos a una pausa y regresamos.